¿Qué tal? ¿Cómo va? En este video vamos a trabajar con los adjetivos de segunda clase. Si ustedes recuerdan, habíamos visto hasta ahora los de primera clase, es decir, aquellos que seguían los paradigmas de primera y segunda declinación a la hora de flexionar. En el caso de los adjetivos de segunda clase, vamos a ver que utilizan el paradigma de tercera declinación. Recuerden que, como todo adjetivo, sea de primera, sea de segunda clase, la regla básica en términos de morfología tiene que ver justamente con la concordancia morfológica en caso, género y número con el sustantivo al cual modifica. Ahora bien, tenemos 4 posibilidades de enunciado, es decir, los adjetivos de segunda clase se agrupan, se subdividen en distintos subconjuntos, que vamos a esquematizar del siguiente modo. Por un lado tenemos los adjetivos que siguen a la tercera declinación por los temas en i, uno de los últimos que aprendimos, y por otro lado los adjetivos de segunda clase que siguen a los temas en consonante. En el caso de los temas en i, a su vez tenemos 3 posibilidades que tienen que ver con enunciados de 3 terminaciones de nominativo, enunciados de 2 terminaciones de nominativo y enunciados de 1 terminación de nominativo. Y en el caso de los temas en consonante hay un solo tipo de enunciado posible. Vale aclarar que la mayor cantidad de adjetivos de segunda clase declina según los temas en i. Solamente hay algunos pocos que declinan por tema en consonante, como vetus, veteris. El grueso declina por temas en i y en particular este subconjunto de 2 terminaciones genéricas. ¿A qué nos referimos con 3 terminaciones, 2 terminaciones, 1 terminación? Nos referimos a los distintos nominativos según el género. Esto es, si ustedes se acuerdan del modelo de adjetivo de primera clase, teníamos un adjetivo de 3 terminaciones genéricas, bonus, bona, bonum. ¿Por qué? Porque la primera terminación en us correspondía al género masculino, la segunda terminación en a correspondía al género femenino y la última terminación en al género neutro, es decir, una por cada género. Dentro de los adjetivos de segunda clase de temas en i, que siguen los temas en i de la tercera, tenemos un subconjunto que también tiene una terminación para cada género, para el masculino, para el femenino y para el neutro. El modelo que suele darse es acer, acris, acre. Si se fijan, son nominativos distintos según el género. Acer corresponde al nominativo masculino singular, acris al nominativo femenino singular, acre al nominativo neutro singular. Existen otros tipos de enunciados para los adjetivos de segunda clase, los de 2 terminaciones y los de 1 terminación. En el caso de los adjetivos de segunda clase de 2 terminaciones genéricas, lo que tenemos es una forma, la primera, molis, en nominativo, pero que vale tanto para el masculino cuanto para el femenino, siempre enunciamos en singular. Y la forma mole, con terminación en e, para el neutro. Nominativo neutro singular. La misma e que aparece acá en acre, ¿sí? Los neutros terminan en e como mare, maris, ¿no? Siguiendo esa lógica. Y por último, hay un subconjunto de algunos pocos adjetivos de segunda clase de 1 terminación genérica que el mismo nominativo, prudens, funciona para los 3 géneros. Como funciona para los 3 géneros, es decir, para el masculino, para el femenino y para el neutro, de manera excepcional, el enunciado de estos adjetivos se complementa con una forma de genitivo. Ustedes me dirán, pero eso forma parte, digamos, de la estructura del enunciado de un sustantivo. Es cierto, pero estos adjetivos, como tienen un solo nominativo para los 3 géneros, coincide. La única manera de saber en qué género está prudens es ver a qué sustantivo modifica. Como eso ocurre así, para completar el enunciado y ver, por otra parte, que la raíz es una raíz que termina en nt, una raíz que termina en consonante dental,
prudens prudentis, si no en el nominativo no se ve, es que se complete el enunciado con el genitivo. La única manera entonces para distinguir si se trata de un sustantivo o de un adjetivo es la indicación del género. Y esto es muy importante. Recuerden que los sustantivos ya vienen cargados de género en la lengua, ya existen con un género morfológico asociado. Si están en cambio el adjetivo no, el adjetivo se carga de género en función del sustantivo el cual modifica. Entonces, si ustedes buscan en el diccionario prudens prudentis, no van a encontrar al lado ninguna abreviatura que indique género. Mientras que si, no sé, por ejemplo, buscan virgo, virginis, van a encontrar al lado la abreviatura que indica femenino, porque este sustantivo es de género femenino. ¿Sí? Esa es la manera para distinguir un sustantivo de tercera declinación, en este caso, de un adjetivo de una sola terminación genérica dentro de los adjetivos de segunda clase, porque no hay indicación de género. Lo mismo vale para los sustantivos de tema en consonante, que también tienen un nominativo que vale para los tres géneros y completa entonces su enunciado con el genitivo singular. En la ficha de morfología, en el cuadernillo de morfología me refiero, van a encontrar la lista de esos pocos adjetivos, como vetus, veteris, que declinan por tema en consonante. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que declinen los adjetivos de segunda clase por tema en i, significa que el genitivo singular va a ser en ium. Además, el ablativo singular para todos los géneros va a ser en i. Aclaro esto, lo subrayo, porque recuerden que en los temas en i solo los neutros sostienen la i para el ablativo. Masculinos y femeninos no, salvo algún caso aislado, de los que vimos como temas puros, si ustedes se acuerdan. Pero el resto hacen ablativo en e, como kiwis, kiwis, que hace ablativo kiwi. En el caso de los adjetivos de segunda clase que siguen los temas en i, la gran mayoría, todos los, en cualquier género masculino, femenino o neutro, el ablativo va a ser siempre en i. Y otra cuestión de estos temas en i es que el nominativo, vocativo y acusativo neutro plural va a ser en ia, como en los temas en i. Y los temas en consonantes se van a caracterizar por tener un ablativo singular en e y un genitivo plural en Y en el caso del neutro, nominativo, vocativo y acusativo neutro plural en a, ya no en ya, como antes. Fíjense, vamos a ver los distintos modelos como declinan efectivamente. Tenemos el caso de acer, acris, acre. Si vemos el enunciado y comparamos una raíz con la otra, la del masculino con la del femenino, por ejemplo, vamos a ver que esta forma acer, en el caso del femenino, sufre una síncopa, ¿no? Es decir, esta e cae. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Como en imber, imbris, como en ager, agri, como en magister, magistri. Es exactamente lo mismo y se repite acá. Esto significa que el tema puro del adjetivo es acer. Entonces, cuando yo declino por el masculino acer, el vocativo va a ser igual. ¿Por qué? Por regla general, el vocativo es análogo respecto al nominativo, salvo, como hemos visto en su momento, los vocativos n correspondientes a los nominativos en us dentro de la dentro de la segunda declinación. Ahora, fíjense que a partir del acusativo en adelante aparece la raíz acr, ¿sí? Con la síncopa. Esta ella no está. Entonces tenemos acrem, acris, acri, acri, las desinencias de la tercera declinación. Y la forma en femenino, fíjense, como el nominativo es acris, el vocativo va a ser igual, pero después utiliza las mismas desinencias, es decir que en acusativo, genitivo, dativo y ablativo
el masculino y el femenino en la práctica coinciden. La única diferencia es que el enunciado tiene 3 elementos porque en el nominativo singular se diferencian el masculino del femenino. Y por ende en el vocativo, pero después ya no. Ni en el singular ni en el plural. Quien sí se diferencia es el neutro por la particularidad del neutro que tiene que ver con esta neutralización de la oposición morfológica en los primeros 3 casos. Entonces tenemos acre, 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 y después de genitivo hasta el ablativo lo mismo, acris, acri, acri. Y en el plural, fíjense, masculino y femenino va a ser igual, acres, 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 y el neutro sí va a tener la forma en ya, como decíamos hace un rato, acria, acria, acria. Genitivo plural, todos van a ser en ium, acrium, y después acribus, acribus. ¿Sí? Y en la práctica son las mismas desinencias que venimos viendo, por supuesto, porque los adjetivos, así como los de primera clase, del mismo modo los de segunda clase, siguen los paradigmas flexivos de las declinaciones de sustantivos. Tomamos este modelo para el adjetivo de 2 terminaciones, habilis, habile. Sabemos ya entonces que habilis va a ser siempre para el masculino y femenino, porque es un adjetivo de 2 terminaciones. Es decir, que la forma del adjetivo, tanto para el masculino cuanto para el femenino, va a ser la misma. Difiere sí el neutro, pero masculino y femenino tienen la misma forma en todo el paradigma. Estos de 3 terminaciones tienen una forma diferente en el nominativo singular y por ende en el vocativo singular. El resto después se unifica, digamos, hablo de masculino y femenino. Entonces tenemos habilis, habilis, habilem, habilis, habili, habili. No tener el ablativo en i. Y el neutro habile, 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 y después habilis, habili, habili. En el plural, lo ya dicho, hábiles, masculino y femenino en los 3 primeros casos, habilia, el neutro en los 3 primeros casos. Después habilium, habilibus, habilibus. Cuando tenemos entonces un adjetivo de segunda clase, tema en i, de una terminación genérica para el nominativo, lo que tenemos es que prudence vale tanto para el masculino, para el femenino, como para el neutro. Ahora fíjense lo que pasa. El vocativo por analogía, como siempre. El acusativo se tiene que diferenciar. ¿Por qué? Porque en el acusativo tiene que usar la desinencia en em, y en el neutro tiene que neutralizarse respecto del anterior, o sea que vuelve a ser prudence. Es decir, que prudence puede ser nominativo masculino singular, nominativo femenino singular, nominativo neutro singular, vocativo masculino singular, vocativo femenino singular, neutro femenino singular y acusativo neutro singular. Noten además que, gracias al genitivo que aparece en el enunciado, sabemos que la raíz pura es prudent. De manera tal que, a partir del acusativo masculino o femenino singular en adelante, usamos esa raíz. Prudentem, prudentis, prudenti, prudenti. Y en el plural tenemos lo que ya hemos visto. Prudentes, prudentes, prudentes. Y el neutro, prudentia, prudentia, prudentia. Y después, prudentium, prudentibus, prudentibus. En el caso de los sustantivos de tema inconsonante, que son realmente muy pocos, son vetus veteris, pauper pauperis, particeps participis, sospes sospitis, dives divitis, superstes superstitis. Bueno, en el caso de estos pocos adjetivos que los tienen en una ficha y siguen adelante con sus vidas, tengan en cuenta que tenemos un nominativo nuevamente que vale para los 3 géneros, ¿sí? Lo que veíamos recién con prudens prudentis, pero el paradigma va a seguir los temas en consonante. Entonces, tenemos vetus, vetus para los 3 géneros, ¿no? Acá también, vetus, vetus. El acusativo va a ser veterem para el masculino y femenino. ¿Por qué veterem? Porque el enunciado es vetus, veteris. Entonces
Entonces, weter es la raíz en estado puro. Fíjense que siempre hay que buscar la raíz pura para no declinar mal. Neutro, wetus, por lo que ya vimos recién. Después, weteris, genitivo, weteri, dativo, wetere, el ablativo, porque sigue a los temas en consonante que hacen ablativo en E. En el plural, weteres, weteres, weteres para masculino y femenino, wetera, ya no weteria, wetera, wetera para el neutro. Y fíjense nuevamente, weterum, ¿sí? Es el neutro, el genitivo en neutro plural, no weterium, porque siguen a los temas en consonante. Y después lo mismo, weteri, weteribus, weteribus. Algunos adjetivos como keller, kelleris, kellere, inops, inopis, memor, memoris, suplex, supplicis, tienen genitivo plural en a pesar de seguir, digamos, el paradigma de temas en i, hacen genitivo plural en En realidad, manifiestan los dos. Hay como una alternancia. Hay formas adjetivadas en ium y en Pero bueno, eso tiene que ver con la inestabilidad de los paradigmas, digamos. Y con los testimonios que conservamos, las fuentes disponibles, me refiero. Y otra particularidad para tener en cuenta tiene que ver con los participios presentes. Ustedes saben que el participio es un tipo de adjetivo, es un verboide del participio, pero es un adjetivo de raíz verbal. Se lo conoce de hecho como un adjetivo verbal. Los participios presentes declinan como adjetivos de segunda clase de una terminación denominativo. Ahora, cuando funcionan como sustantivos, estos participios van a declinar en el ablativo singular en E, para marcar esa diferencia entre la valencia no sustantiva y la valencia adjetival. Esto lo menciono como para que tengan, esto recórdenlo y lo vamos a volver a ver más adelante cuando estemos los participios. Pero bueno, sepan que hay adjetivos que tienen una raíz verbal. Esos adjetivos que tienen una raíz verbal, por ejemplo, amans, amantis, ¿sí? Fíjense si yo... A ver. Amans, amantis, ¿no? El que ama, o amante, ¿no? Amans, amantis. El modelo es el mismo modelo que el de prudens, prudentis, ¿sí? Este modelo, ¿no? Este modelo, de una terminación genérica. Bueno, ¿qué ocurre? A diferencia de prudence, amans es un adjetivo de raíz verbal, porque viene del verbo amo. En el caso de prudence, eso no ocurre, es un adjetivo puro, digamos. No deriva de un verbo. Amans sí tiene una raíz verbal. Cuando el adjetivo tiene raíz verbal, puede hacer ablativo en i o ablativo en e, según funcione como sustantivo o como adjetivo. Esto, insisto, lo menciono para que sepan que existe, lo vamos a sistematizar y ver en detalle más adelante, porque todavía en rigor no vimos el concepto o la noción de participio. Aparte me dirán, ¿por qué participio presente? Bueno, porque en latín hay 4 tipos de participios. Pero bueno, ya llegará el momento de hablar de los verboides. Bueno, y ahora tienen algunos paradigmas a continuación para ver qué ocurre con las declinaciones conjuntas, ¿sí? Como esta idea que es fundamental para hacer una declinación conjunta, que tiene que ver con el hecho de que el adjetivo sigue el paradigma que le corresponde en tanto adjetivo y el sustantivo el que le corresponde en tanto la declinación, en tanto sustantivo, la declinación a la cual pertenece. Entonces, la concordancia morfológica es una cosa y las desinencias que cada palabra utiliza es otra. Por ahí coinciden las desinencias, porque siguen el mismo paradigma, y por ahí no. Pero eso no significa que no haya concordancia. Fíjense, en el caso de Acker, con el primer sustantivo iems y emis, tenemos un sustantivo de tercera declinación.
Pero fíjense que los enunciados son distintos, siguen paradigmas distintos en el nominativo. Después, a partir del acusativo, ya se empiezan a aparecer acrem y emem, acris y emis, acri y emi. Y en el dativo se distinguen porque yems y emis es un sustantivo de tema en consonante, hace ablativo en e. Y los adjetivos de tema en i hacen ablativo en i en todos los géneros. O sea, acá hay una diferencia a notar. En el plural no hay mayores diferencias, salvo el genitivo plural, acrium y emum, ¿no? Uno por tema en i y otro por tema en consonante. Ahora fíjense, acris, el femenino acris, con memoria, memoriae. Memoria, memoriae, por el genitivo en ae, sabemos que es de primera declinación. Entonces va a tener las desinencias propias de primera declinación. Y acris, femenino de acer, acris, acre, va a seguir el paradigma correspondiente a un adjetivo de segunda clase de 3 terminaciones genéricas dentro de los adjetivos que declinan por tema en i. Entonces, acris, acris, acrem, acris, acri, acri. Lo que acabamos de ver. Lo mismo en el plural. Y fíjense, incendium, incendi es un neutro de segunda declinación. Entonces, el sustantivo va por segunda y el adjetivo va por el neutro, pero después sigue la tercera. Usa otras desinencias. ¿Concuerdan en caso género y número? Sí. ¿Usan las mismas desinencias? No. Bien, acá tenemos un ejemplo de flexión, de declinación conjunta, de molis mole, adjetivo de segunda clase, 2 terminaciones genéricas que siguen los temas en i, y 3 sustantivos, para el masculino, para el femenino y para el neutro, que pertenecen a la segunda y a la primera declinación respectivamente, iuncus, castanea y fastigium. Este es el resultado entonces de la declinación conjunta para cada caso. Acá tienen un ejemplo de prudens prudentis, adjetivo de segunda clase de una terminación genérica que sigue los temas en i, junto con 3 sustantivos, orator oratoris, masculino de tercera, nutrix nutricis, femenino de tercera, concilium concilii, neutro de segunda. El resultado de la declinación conjunta es el que ven en pantalla. Y por último, un ejemplo con un adjetivo de segunda clase, pero que declina por tema en consonante, por supuesto, de una terminación genérica para el nominativo, pauper, pauperis. Y 3 combinaciones posibles con sustantivos de primera, agrícola, agricolae, de tercera, mulier, mulieris, y de segunda, stabulum, stabuli. El resultado, entonces, es el que ven. Bueno, hasta acá entonces.